El millonario queda en shock al reconocer a Mendiga igual a su hija perdida. Era una mañana de primavera radiante. El sol brillaba con fuerza y la ciudad despertaba llena de energía. Carlos Menéndez, hombre de negocios implacable y dueño de uno de los imperios más grandes en construcción, caminaba por una de las zonas donde había invertido años y millones para levantar casas para familias que antes no tenían ni un techo decente. El aire cálido tocaba su rostro, pero dentro, el peso de 2 décadas sin Ana Sofía lo aplastaba como una losa. 2 décadas desde que su hija desapareció sin dejar rastro, y su corazón seguía hecho pedazos. De repente, en medio de la plaza donde se inauguraría uno de sus últimos proyectos, su mirada se quedó clavada. Allí, al borde de un banco, una joven con ropa sucia y desgastada, el cabello enmarañado, miraba fijamente a nadie con ojos devastadoramente familiares. Ana Torres, la mendiga. Tenía un rostro que parecía tallado con las mismas líneas y gestos. Ana Torres lo miró con una expresión que al mismo tiempo pedía ayuda y desconfiaba, como si hubiera vivido en 1000 tormentas y aún no hubiera aprendido a confiar. Carlos sintió las manos temblar, necesitó tomar aire. El pasado, con sus noches de insomnio, vueltas y vueltas en la oscuridad, apareció en oleadas dolorosas. Pensó en las oraciones silenciosas, el miedo sordo y esa sensación de vacío que nunca se llenó. Sin pensarlo se acercó. Dejó atrás el protocolo, la distancia imponente del millonario y se sentó al lado de aquella joven que era a todas luces igual a lo que fue Ana Sofía. No dijo nada al principio, pero en ese intercambio sin palabras hubo una conexión que dolía y sanaba a la vez. Ana, con la mirada baja, parecía cargar un mundo invisible sobre su espalda. Carlos sintió que estaba en el borde de un abismo, que todo, absolutamente todo, estaba a punto de cambiar. Pero el misterio no se detenía ahí. La ciudad bullía, ruido de coches, risas, pasos apresurados. ¿Qué había ocultado todo este tiempo? Y entonces apareció un viejo diario, un cuaderno arrugado, con páginas amarillentas que hablaban de secretos enterrados. Mariana, con su silencio cómplice, había tejido una red oscura que podía explicar o complicar la verdad. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies cuando empezó a sospechar que tal vez ella había tenido algo que ver con la desaparición de su hija. ¿Pero podría enfrentarse a esa verdad? ¿O debería proteger a Ana? ¿A esta Ana que ahora temblaba a su lado? ¿De esa mujer que parecía una amenaza silenciosa? Justo cuando Carlos intentaba ordenar sus pensamientos, Ana soltó un dato inesperado. Un recuerdo vago de su infancia, un fragmento apenas perceptible, que si él lo creía, podía voltear todo el misterio de cabeza. ¿Era ella realmente su hija? ¿O solo un juego peligroso de Mariana para confundirlo, para herirlo una vez más? El tormento crecía, la esperanza se mezclaba con el miedo, el futuro se volvía incierto y echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Justo cuando Carlos intentaba ordenar sus pensamientos, Ana soltó un dato inesperado. A veces escucho voces, murmuró con la mirada perdida. Una voz que dice que no debería estar aquí, que es un lugar peligroso. Sus palabras golpearon a Carlos como un granizo en pleno verano. La mano de Ana tembló ligeramente, como si ese pequeño acto la costara esfuerzo. ¿Qué voces?, preguntó Carlos, casi sin poder articular la pregunta, su corazón acelerado, una mezcla de esperanza y temor. Una mujer me llama, continuó Ana, con esa expresión entre confusa y asustada. Entonces un eco de gritos irrumpe en la plaza. Todos giran la cabeza hacia la escena. Un hombre, con los ojos desorbitados y la ropa rasgada, corría gritando algo sobre un crimen. Carlos frunció el ceño. «Patrón, salgan de aquí, viene la policía». El caos se desata. Personas corren a refugiarse. El ambiente se siente electrificado,
como si todo estuviera a punto de estallar. En ese mismo instante, la figura de una mujer sobresale entre la multitud, su exesposa, Mariana, con el rostro pálido y la mirada ardiente. Carlos sintió que le fallaban las piernas. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué estaba haciendo? Mariana corrió hacia él, pero lo que ocurrió a continuación lo dejó helado. «Carlos, déjala ir», gritó, mientras señalaba a Ana. «Ella no es quien crees que es». El tiempo se detuvo. Carlos fijó su mirada en Mariana, luego en Ana. Su mente daba vueltas. ¿Qué quería decir? Se dio cuenta de que la multitud lo observaba, expectante, murmurando. Las palabras de Mariana eran como cuchillos, atravesando la débil esperanza que empezaba a construir en su corazón. «¿Qué quieres decir con eso?» Carlos apenas podía preguntar. «¿Quién es ella?» «Ana no es tu hija». La voz de Mariana resonó con la fuerza de un trueno. «Es un engaño, un juego. Todo este tiempo, tú pensaste que la encontraste, pero no. Ella está conectada a algo más grande, algo peligroso». El aire se volvió denso. Carlos sintió que la opresión en su pecho lo asfixiaba. Ana lo miraba, sus ojos llenos de confusión y miedo. ¿Y si Mariana decía la verdad? Pero el caos no se detuvo. El hombre que había corrido gritando ahora se acercaba, tambaleándose, una herida visible en su brazo. «Carlos, tengo que hablar contigo. Lo saben todo. No puedes confiar en nadie». Antes de que pudiera profesar la escena, el hombre se desplomó a sus pies, dejándolo atónito. La sangre brotó de su herida, manchando el suelo. La policía llegó en ese instante, luces intermitentes y sirenas aullando, como un coro del infierno. Carlos estaba atrapado entre tres mundos, el de su hija que tal vez no era su hija, el de Mariana que traía consigo sombras del pasado, y el del hombre desangrándose a sus pies. «No puedo hacer esto», murmuró Carlos, buscando respuestas en el rostro de Ana, en el de Mariana. La confusión lo consumía, mientras gritaban las sirenas y las luces lo deslumbraban. «Carlos, escucha», dijo Mariana, pero el ruido alrededor se intensificó. Y entonces, ante la mirada aterrada de todos, empezaron a aparecer figuras encapuchadas entre la multitud. Todo se iluminó en un instante de horror. Cada rostro a su alrededor se volvió incierto, y una sola pregunta quedaba en el aire. ¿Quiénes eran esos encapuchados? ¿Qué sabían? ¿Y cómo podría salir de este torbellino del que solo quería escapar? Así, entre gritos y sombras, la plaza se convirtió en un laberinto de secretos y dudas. Una sensación apremiante lo abrumaba. Algo terrible estaba a punto de revelarse, y en ese momento, la búsqueda de la verdad se volvía más aterradora que la misma mentira que había intentado desenterrar. ¿Qué camino tomaría ahora Carlos? La realidad se disolvía como humo, dejando solo incertidumbre donde antes había esperanza. Justo cuando Carlos intentaba ordenar sus pensamientos, Ana soltó un dato inesperado. «A veces escucho voces», murmuró, con la mirada perdida. «Una voz que dice». Sus palabras golpearon a Carlos como un granizo en pleno verano. La mano de Ana tembló ligeramente, como si ese pequeño acto le costara esfuerzo. «¿Qué voces?», preguntó Carlos, casi sin poder articular la pregunta. Su corazón acelerado, una mezcla de esperanza y temor. «Una mujer me llama», continuó Ana, con esa expresión entre confusa y asustada. Entonces un eco de gritos irrumpe en la plaza. Todos giran la cabeza hacia la escena. Un hombre, con los ojos desorbitados y la ropa rasgada, corría gritando algo sobre un crimen. Carlos frunció el ceño. «Patrón, salgan de aquí. Viene la policía». El caos se desata. Personas corren a refugiarse. El ambiente se siente electrificado, como si todo estuviera a punto de estallar. En ese mismo instante, la figura de una mujer sobresale entre la multitud, su exesposa Mariana, con el rostro pálido y la mirada ardiente. Carlos sintió que le fallaban las piernas. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué estaba haciendo? Mariana corrió hacia él, pero lo que ocurrió a continuación lo dejó helado. «Carlos, déjala ir», gritó, mientras señalaba a Ana. «Ella no es quien crees que es». El tiempo se detuvo.
Carlos fijó su mirada en Mariana, luego en Ana. Su mente daba vueltas. ¿Qué quería decir? Se dio cuenta de que la multitud lo observaba, expectante, murmurando. Las palabras de Mariana eran como cuchillos, atravesando la débil esperanza que empezaba a construir en su corazón. ¿Qué quieres decir con eso? Carlos apenas podía preguntar. ¿Quién es ella? Ana no es tu hija. La voz de Mariana resonó con la fuerza de un trueno. Es un engaño, un juego. Todo este tiempo, tú pensaste que la encontraste, pero no. Ella está conectada a algo más grande, algo peligroso. El aire se volvió denso. Carlos sintió que la opresión en su pecho lo asfixiaba. Ana lo miraba, sus ojos llenos de confusión y miedo. ¿Y si Mariana decía la verdad? Pero el caos no se detuvo. El hombre que había corrido gritando ahora se acercaba, tambaleándose, una herida visible en su brazo. «Carlos, tengo que hablar contigo. Lo saben todo. No puedes confiar en nadie». Antes de que pudiera procesar la escena, el hombre se desplomó a sus pies, dejándolo atónito. La sangre brotó de su herida, manchando el suelo. La policía llegó en ese instante, luces intermitentes y sirenas aullando, como un coro del infierno. Carlos estaba atrapado entre tres mundos, el de su hija que tal vez no era su hija, el de Mariana que traía consigo sombras del pasado y el del hombre desangrándose a sus pies. No puedo hacer esto, murmuró Carlos, buscando respuestas en el rostro de Ana, en el de Mariana. La confusión lo consumía, mientras gritaban las sirenas y las luces lo deslumbraban. «Carlos, escucha», dijo Mariana, pero el ruido alrededor se intensificó. Y entonces, ante la mirada aterrada de todos, empezaron a aparecer figuras encapuchadas entre la multitud. Todo se iluminó en un instante de horror. Cada rostro a su alrededor se volvió incierto, y una sola pregunta quedaba en el aire. ¿Quiénes eran esos encapuchados? ¿Qué sabían? ¿Y cómo podría salir de este torbellino del que solo quería escapar? Fue justo en ese momento, cuando las luces de la policía dibujaban sombras monstruosas en las paredes de edificios, que una de las figuras encapuchadas se acercó a Carlos. Su mirada penetrante lo paralizó. Con un gesto rápido, levantó la capucha y reveló su rostro. Era Ana Sofía, su hija desaparecida. Pero había algo que no encajaba. La mirada de Ana Sofía era oscura, fría, y «¡Papá!», dijo con un tono que le helaba la sangre. «No deberías haber venido aquí. Sabes que ellos están vigilando». Carlos sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Ana, ¿eres tú? ¿Dónde has estado? ¿Qué está pasando?». Ana Sofía sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era un guiño a un secreto apenas entendible. «No tengo tiempo para explicar». Ana miró hacia Ana Torres, que ahora estaba paralizada, temblando. Ella no es quien dice ser. El caos que rodeaba la plaza parecía apagarse. El silencio, apenas se podía escuchar el latido de su corazón. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Qué relación había entre Ana y la mujer que él había creído era su hija? «¿Quién eres realmente?», gritó Carlos, impotente. El horror y la incredulidad anidaban en su pecho. «Estás a punto de descubrirlo», dijo Ana Sofía, girándose hacia los encapuchados, quienes ahora parecían estar rodeándolos, formando un círculo ominoso. «Vamos, es hora de que finalmente sepas la verdad». El corazón de Carlos se detuvo. Todo lo que había construido en torno a la búsqueda de su hija, cada lágrima derramada, cada oración, se desvaneció como humo. ¿Qué revelaciones le aguardaban? ¿Acaso el verdadero dolor apenas comenzaba? Mientras el abismo de incertidumbre se abría a sus pies, el futuro se desmaterializaba, dejándolos atrapados en un drama que prometía transformarse en algo más oscuro de lo que jamás había imaginado. El eco de las voces, de los secretos de Mariana, de lo que verdaderamente significaba cada conexión, estaban a punto de estallar en su cara, y con ello, una verdad devastadora que lo cambiaría todo. Carlos sintió cómo el aire se tornaba espeso, casi irrespirable. El momento era un abismo. Ana Sofía lo miraba con esos ojos que había imaginado tantas veces,
pero ahora había una oscuridad en ellos que no encajaba. A su lado, Ana Torres parecía paralizada, aterrorizada. —¿Qué quieres decir con eso? Carlos exigió. Sus palabras salían arrastrando un desespero doloroso. La multitud se había contenido, como si sintieran la electricidad en el aire, murmurando entre ellos. Ana Sofía dio un paso adelante, su mirada fija. —Ella no es tu hija. Es tu hermana. Las palabras resonaron como. —¿Qué? ¿Cómo es posible? La confusión lo golpeó con fuerza. Miró a Ana Torres y luego a su hija. No, no puede ser. Esto es una locura. Lo sé, dijo Ana Sofía, su voz temblando. Por eso lo necesitamos. Lo que sabemos. Tú fuiste parte de algo que no comprendes. Todo esto está entrelazado. De pronto, el hombre herido que había caído a sus pies comenzó a levantarse. Su rostro una mezcla de dolor y angustia. Escuchen, él no es quien dice ser. Es un infiltrado. Viene por los dos. Carlos giró la cabeza, el miedo le paralizó. ¿De qué hablas? La figura encapuchada más cercana a ellos se movió, acercándose lentamente. Carlos se sintió vulnerable, expuesto. ¿Quién era esta persona? ¿Acaso todos estaban atrapados en un juego del que no comprendía las reglas? Ana Torres, temblando, murmuró. No puede ser cierto. Mi madre. Tu madre te ha mentido, sentenció Ana Sofía. Nos ha manipulado a todos. La verdad es más oscura, más peligrosa. En ese instante, un grito desgarrador cortó el aire. La multitud se apartó, revelando una segunda figura encapuchada, esta vez sosteniendo una cámara. Ella apuntaba a Carlos y Ana Torres, su rostro envuelto en sombras. Las evidencias están aquí, dijo con una voz distorsionada. Tú, Carlos Menéndez, nunca imaginaste cuántos ojos te observaban. Carlos cerró los puños, sintió la sangre bombear en sus sienes. ¿Qué estás haciendo? Es hora de que enfrentes la verdad, repitió la mujer. La multitud murmuraba ahora, un torrente de ojos bien abiertos, expectantes por presenciar el drama. Sin previo aviso, un destello de luz estalló. La cámara capturó todo, el rostro confuso de Carlos, el terror en los ojos de Ana Torres, la agresividad de Ana Sofía. Carlos sintió que lo estaban desnudando emocionalmente, exponiendo cada secreto y cada miedo. ¿Por qué quisiste destruir lo que teníamos? Preguntó Ana Sofía, su voz ahora tensa. ¿Por qué no habías confiado en mí? Yo no sabía, balbuceó Carlos. Cada palabra se sentía como un ladrillo que le caía sobre el pecho. Pensé que solo quería protegerte. Las luces de la policía parpadeaban intensamente detrás de ellos, y Carlos miró hacia el caos. En la distancia, figuras encapuchadas emergían de la multitud, como sombras que acechaban en la penumbra. «No puedes salir de aquí, Carlos», dijo una voz suave pero severa. «Lo que has descubierto ha encadenado a todos. Este es un juego. Es hora de que el drama comience». Carlos sintió que el suelo se movía. Todo lo que había creído verdadero se desvanecía. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué verdad devastadora se ocultaba en este laberinto de secretos? La desesperación y el terror lo abrumaban. La plaza, una vez un lugar de luz, se convertía en una trampa llena de engaños. Finalmente, la cámara dejó de grabar y el silencio regresó. Ana Torres miró a Carlos, su rostro lleno de miedo y confusión. ¿Qué vamos a hacer ahora, Carlos? La pregunta flotó en el aire como humo, y en un instante se dio cuenta de que la única respuesta estaba en descubrir lo que había detrás de esas sombras. Pero, ¿estaría listo para enfrentar la tormenta que se avecinaba? El futuro era una sombra oscura, y todo lo que había sabido estaba a punto de desmoronarse, dejando solo preguntas y un vacío aterrador. Carlos sintió cómo el aire se tornaba espeso, casi irrespirable. El momento era un abismo. Ana Sofía lo miraba con esos ojos que había imaginado tantas veces, pero ahora había una oscuridad en ellos que no encajaba. A su lado, Ana Torres parecía paralizada, aterrorizada. ¿Qué quieres decir con eso? Carlos exigió. Sus palabras salían a rastra. La multitud se había contenido,
como si sintieran la electricidad en el aire, murmurando entre ellos. Ana Sofía dio un paso adelante, su mirada fija. Ella no es tu hija, es tu hermana. Las palabras resonaron como un trueno, atravesando el bullicio y el caos como un cuchillo afilado. Carlos sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué? ¿Cómo es posible? La confusión lo golpeó con fuerza. Miró a Ana Torres y luego a su hija. No, no puede ser. Esto es una locura. Lo sé, dijo Ana Sofía, su voz temblando. Por eso lo necesitamos todo. Lo que sabemos. Tú fuiste parte de algo que no comprendes. Todo esto está entrelazado. En ese momento, el hombre herido que había caído a sus pies comenzó a levantarse, su rostro una mezcla de dolor y angustia. Escuchen, él no es quien dice ser, es un infiltrado, viene por los dos. Carlos giró la cabeza, el miedo le paralizó. ¿De qué hablas? Una mirada de intensa preocupación cruzó el rostro de Ana Torres. ¿Qué quiere decir con eso? La figura encapuchada más cercana a ellos se movió, acercándose lentamente. Carlos se sintió vulnerable, expuesto. ¿Quién era esta persona? ¿Acaso todos estaban atrapados en un juego del que no comprendía las reglas? Ana Torres, temblando, murmuró. No puede ser cierto. Mi madre. Tu madre te ha mentido, sentenció Ana Sofía. Nos ha manipulado a todos. La verdad es más oscura, más peligrosa. Entonces todo sucedió demasiado rápido. De la multitud emergió otra figura, un hombre que había estado observando desde la distancia. Con un gesto decidido, quitó su capucha. Era un investigador privado, conocido por haber seguido a Mariana durante años y haber expuesto secretos oscuros sobre ella. Carlos, dijo con una voz grave, tienes que saber. Mariana ha jugado un juego mortal. Todo este tiempo ha estado manipulando a ambos lados. La multitud rompió en murmullos, la tensión palpándose. ¿Qué? ¿De qué demonios estás hablando? Carlos sintió que las piernas le fallaban. El investigador continuó. Ana Torres no solo es tu hermana, sino que es parte de un plan que Mariana ideó para hacerte creer que habías encontrado a tu hija. Ella está conectada a un secreto que puede destruir toda tu familia. Un silencio sepulcral se extendió mientras todos procesaban la nueva revelación. De repente, el hombre que había caído se levantó con una energía renovada, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y determinación. Si no se mueven ahora, están condenados, gritó, antes de caer nuevamente, pero esta vez un disparo resonó en el aire. Las luces de la policía comenzaron a moverse frenéticamente, y entonces del fondo de la plaza surgieron gritos. La verdadera amenaza se acercaba. Las figuras encapuchadas, antes estéticas, revelaron su naturaleza violenta. Es hora de que paguen, dijo una voz ominosa proveniente de la multitud. Carlos sintió como si el tiempo se detuviera. Miró a Ana, luego a su hermana. ¿Cómo había llegado a esto? La verdad, estúpida y cruel, estaba entrelazada con la traición. Ana Sofía lo miró, un destello de lágrimas llenando sus ojos. «Nosotros podemos salir de esto», gritó, aferrándose a su brazo. El caos se desató, la multitud corría en desbandada, la policía apareció y la confusión crecía. Carlos miró a su alrededor, pero todo se convirtió en un borrón. El enfrentamiento inminente estalló justo en el centro de la plaza. Cada figura, cada rostro, se mezclaba en un ballet macabro de gritos y desesperación mientras Carlos hacía lo impensable. «¡Atrápenlos!», gritó un oficial, pero todos estaban en fuga. Carlos fue empujado hacia atrás, sintiendo cómo el mundo se desvanecía. Justo en el momento en que perdió el equilibrio, vio a Mariana entre la multitud. Su mirada estaba fija, y con un gesto rápido hizo un movimiento que dejó a todos en estado de shock. «Carlos, esto no es lo que parece», gritó, pero el caos lo tragó. Entonces un disparo resonó nuevamente, pero esta vez más cerca. Cuando abrió los ojos, todo se tornó gris. La bruma de la confusión cubría su mente mientras la desesperación y el pánico inundaban su corazón. Lo que había creído verdadero se desvanecía. Lo que sabía de su familia giraba como un trompo fuera de control. ¿Qué caminos le esperaban a partir de ahora? ¿Podría salir de esta tormenta de secretos y traiciones? El futuro se volvía cada vez más incierto.
Carlos sintió cómo el aire se tornaba espeso, casi irrespirable. Todos sus sentidos estaban alerta, y el caos a su alrededor se convirtió en un ruido lejano. Miró a Ana Sofía. Sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y pena. «Es verdad», pronunció, su voz apenas un susurro tembloroso. Antes de que Ana Sofía pudiera responder, un grito desgarrador penetró la atmósfera cargada de tensión. Era Mariana, que se abría camino entre la multitud con una expresión de desesperación. «Carlos, no la escuches, no es lo que parece». Su voz sonaba como una advertencia helada. Carlos sintió que algo se rompía dentro de él. Las palabras de su hija y las de su exesposa se cruzaban como relámpagos. Pero antes de que pudiera procesar el caos emocional, el hombre herido en el suelo se levantó tambaleándose, su rostro morado de dolor. «Carlos, hay más en juego de lo que imaginas». Su mirada era intensa mientras se esforzaba en mantenerse de pie. «¿Qué está pasando? ¿Qué sabes?», Carlos gritó, sintiendo que su corazón latía salvajemente en su pecho. El hombre tomó aire, y en un instante de vulnerabilidad, desapareció en la multitud, dejando una estela de murmullos. Justo cuando la confusión crecía, el cielo se oscureció repentinamente. Algo se cernía sobre ellos. Las figuras encapuchadas comenzaron a avanzar hacia Carlos, ciñendo la plaza como sombras amenazantes. De entre ellas emergió una voz que resonó como un trueno. «Has llegado demasiado lejos, Carlos». Fue entonces cuando vio su rostro. El último eco de la vida que conocía se desvaneció. La figura encapuchada era, de hecho, su hermana. «Laura», exclamó. La incredulidad se apoderó de él. Había creído que había muerto en un accidente hace años. «Carlos». La voz de Laura era un susurro helado. «Fui llevada a la fuerza. Mariana está tras esto. Ella no es quien dices que es». Cada palabra caía como un peso en el aire, asfixiante y revelador. «¿Qué?». Carlos sintió como si un mar de cuestionamientos le inundara. «¿Cómo es posible? ¿Por qué? Todo este tiempo». La realidad era como una tormenta desatada en su mente. «Tu madre no es nuestra madre», continuó Laura, dándole un paso adelante. «Ella es parte de una organización que nos ha mantenido en la oscuridad. Ha manipulado todo, incluso mi desaparición. Ana y tú están atrapados en esta red». La plaza, llena de murmullos y miradas atónitas, resonaba a su alrededor. La agonía se apoderó de Carlos. Miró a Ana Torres, que estaba tan pálida como un fantasma. «¿Tú también?». Cada trozo de su corazón se sentía desgarrado, como si las piezas de su vida nunca pudieran volver a encajar. Pero el caos no terminaba. La policía, que había llegado por el disparo, comenzó a avanzar hacia el escenario, gritando órdenes. «Nadie se mueve». La multitud se dispersó, el pánico reinó y las sombras encapuchadas se adentraron más. «No podemos quedarnos aquí», gritó Carlos, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Su mente intentaba encontrar respuestas, pero era como tratar de atrapar agua con las manos. «Ven», tiró de Ana y Laura, pero un nuevo grito lo detuvo en seco. La figura del hombre herido estaba suplicando agachado y pálido. «Tienen que irse». La alarma en su voz era diferente. «No pueden quedarse. Ellos vienen por todos». En ese momento, cuando los ecos de la emergencia reverberaban, Laura se volvió hacia Carlos. «Eres mi única esperanza. Tengo que contarte lo que encontré». Pero lo que ocurrió a continuación fue un caos. Las figuras encapuchadas avanzaron, creando una barrera a su alrededor. Carlos dio un paso atrás, su pecho oprimido. Con una voz desgarradora, Laura gritó: «No dejen que descubran la verdad». Las palabras resonaron como un mantra en su mente, un eco desafiante de una traición que desmoronaba cada ladrillo de confianza que había construido. Y entre el bullicio y el terror, se dio cuenta de que estaban atrapados en una encrucijada. Las luces comenzaron a parpadear. El silencio se cernió brevemente, antes de que una explosión de luz blanca iluminara toda la plaza. Todo quedó en un instante de calma y caos. Cuando la visión regresó, se encontraron cara a cara con una figura elevada, la verdadera mente maestra detrás de la manipulación. «Demasiado tarde, Carlos». La voz era profunda y resonante,
y los corazones de todos se detuvieron en la profundidad de su siniestra promesa. Sentado sobre un estrado, con una mirada que decía más que 1000 palabras, Mariana sonrió. Ahora, la verdad saldrá a la luz, y el futuro de todos quedó todavía más oscuro. Carlos sintió que el mundo se desmoronaba lentamente. Mariana, con esa sonrisa helada, lo veía desde su trono improvisado. Las palabras «ahora la verdad saldrá a la luz» reverberaban en su mente, como un eco en un túnel oscuro. Su corazón latía con fuerza, buscando una respuesta en los ojos de Ana Torres y Ana Sofía, pero solo encontró confusión y miedo. De repente, el hombre que había caído, aún tambaleándose, soltó una revelación que dejaría a todos boquiabiertos. «¡Carlos, es tu hermano!», gritó con todas sus fuerzas. El silencio que siguió fue aterrador. Carlos sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué? ¿Cómo?». El corazón le latía con tanta fuerza que parecía a punto de estallarle. «¿De qué estás hablando?». «Es cierto», afirmó la figura que se hacía llamar Laura, manteniendo la mirada fija. «Mariana siempre ha escondido verdades incómodas. Tú no solo has perdido a tu hija, has perdido a tu hermano y a tu identidad». La multitud se agitaba, murmurando como un río desbordado. «¿Quién es este tipo? ¿Cómo puede ser?». Las miradas iban y venían, los ojos de Ana torciendo en busca de respuestas, cada uno corriendo por su propio laberinto de confusión. Carlos, en su corazón, empezaba a romperse en pedazos más pequeños. «Yo no tengo un hermano», musitó, una mezcla de incredulidad e ira. «Esto no tiene sentido. Era hora de que lo supieras. Todo ha sido parte de algo más grande», continuó el hombre, su voz temblando como si cada palabra le costara cara. «Mariana ha jugado con todos nosotros, ha intercambiado vidas, ha borrado memorias. Este juego no es nuevo. Nosotros somos simplemente víctimas de sus mentiras». Mariana, sintiendo el calor de las miradas sobre ella, reaccionó con una risa fría. «Víctimas, por favor, ustedes no entienden nada. Esta es su oportunidad de recuperar lo que han perdido. Carlos, deberías sentirte agradecido. Te he dado la oportunidad de volver a nacer, a empezar de nuevo». La conmoción se intensificó. «¿Agradecerte por qué? Has arruinado nuestras vidas», gritó Ana Sofía. Sus ojos ardían de rabia. «Silencio», tronó Mariana, como una tormenta repentina. En su mano, un pequeño control remoto brilló ominosamente. «Si ven que mis planes van a desmoronarse, no dudaré en usarlo». Entonces, la multitud sintió cómo el aire se tornaba más denso, como si una sombra gigante se posara sobre ellos. «Mariana, no», imploró Carlos, sintiendo que su coraje se hundía en una desesperación profunda. En ese instante, un destello de luz se disparó desde la pantalla que Mariana sostenía. Las imágenes comenzaron a proyectarse, fotos oscuras, momentos robados en secreto. Carlos y Laura de niños, abrazados, felices. «No, esto no puede ser». Carlos sintió que se le cortaba la respiración. No solo era un hermano, sino que su vida había sido manipulada desde el principio. Cada sonrisa, cada lágrima, había sido parte de un juego enfermo. Mariana sonrió satisfecha. «Estás finalmente viendo la verdad. Ustedes han sido piezas en un tablero todo este tiempo». La multitud se sacudía. El miedo era palpable. Mientras tanto, un rostro encapuchado se acercó, separándose del grupo. Con una voz profunda, un susurro se deslizó. «La vida es un juego de espejos, Carlos. Quien creas que eres, ahí es donde está el verdadero secreto». En el instante, los ojos de todos se fijaron en él. Carlos, en un arranque de locura, se lanzó. «¡Basta! ¡Quiero la verdad!». Cada palabra resonaba como un tambor, presionando a Mariana a admitir la realidad que había tejido con hilos oscuros. Pero antes de que pudiera, una explosión atronadora estalló detrás de ellos. El caos se desató, con gritos y cuerpos tambaleándose. «¡Corre!», gritaron varios al unísono. Carlos, atrapado entre la revelación y el horror,
sintió que la realidad se desnudaba. Mientras el polvo y el humo se alzaban, la mirada de Ana Torres y Ana Sofía se perdió, el mundo girando en una vorágine de confusión y traición. Y en medio de todo, una pregunta ardía en su corazón: ¿qué otros secretos aguardaban a ser desvelados? ¿Y qué consecuencias tendría la verdad que había comenzado a emerger entre las sombras? La plaza, antes un refugio, ahora se convertía en un campo de batalla. Mientras la vida y la muerte luchaban por hacerse con la verdad, la historia, enigmática y trágica, apenas comenzaba a escribirse. La plaza se convirtió en un mar de caos y confusión. Carlos miraba a su alrededor, sintiendo cómo todo se desmoronaba. Los murmullos se alzaban, revueltas de asombro, terror, preguntas. Y entonces, en medio del tumulto, lo inesperado ocurrió. Una explosión resonó en. El sonido fue ensordecedor como un trueno. Todos se dieron la vuelta, ojos desorbitados. Cuando el humo se disipó, una figura apareció en el centro, manchada de hollín, pero claramente herida. Era el hombre que había caído antes, pero ahora parecía diferente, más agresivo. «La verdad», gritó. «La verdad está a punto de revelarse». Luego, entre los gritos, apareció otra figura. Una mujer con el cabello despeinado y la ropa desgastada. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Mariana!». La desesperación se mezclaba con rabia, pero la mujer que se acercaba no era su exesposa, era alguien más. Era otra versión de ella, con una cicatriz que cruzaba su rostro, el rostro que tanto había repetido en su mente. «¿Quién eres?», preguntó Carlos, confundido. ¿Era posible que hubiera otra mujer que se parecía tanto a Mariana? La figura levantó la mirada, y en esos ojos había una intensidad que desnudaba secretos enterrados. «Soy quien realmente maneja esto. Soy tu madre», dijo con voz temblorosa, rompiendo la calma que había entre los gritos y la confusión. Carlos sintió que el corazón se le caía al estómago. «¿Qué? No, no puede ser». La noticia impactó de lleno. «Tu madre biológica», continuó la mujer. «Mariana es un monstruo. Me mantuvo alejada. Estás en medio de un juego oscuro. Todo esto ha sido una fachada». La multitud murmuró. Las expresiones se llenaron de sorpresa y miedo. Carlos miró a Ana Sofía, y vio el terror reflejado en sus rostros. «¿Esto es cierto?», Carlos preguntó, sintiéndose atrapado entre dos mundos. «¿Es posible?». La mujer respiró hondo, como si las palabras que tenía que decir le costaran un sacrificio. «Mariana ha estado manipulándote durante años, pero no soy tu enemigo. Te he seguido. Me he asegurado de que estés a salvo». La atmósfera se cargó de tensiones y preguntas. Carlos sintió que su mente se desmoronaba. «Pero, ¿y Ana? Ella es mi hermana, ¿no?». «Sí», la mujer dijo, y su voz tembló al decirlo. «Ella es tu hermana, pero tú naciste en un plan, mi plan, y Mariana no se detendrá ante nada para utilizarte». Carlos sintió el nudo en su garganta crecer. La verdad dolía. Era como una herida abierta. «¿Qué plan?». A veces incluso él se sorprendía de la calma en su voz a pesar del caos que los rodeaba. «¿Qué está pasando de verdad?». Un silencio en llamas se apoderó de la plaza, justo en ese momento, hasta que el hombre herido se levantó por completo. «Tienen que irse. Ella no es quien dice ser», gritó. Su voz resonaba entre la multitud. «El tiempo se acaba». Carlos sintió que su cuerpo reaccionaba antes que su mente. La policía continuaba dispersando a la gente. Las luces parpadeaban, pero él no podía apartar la vista de aquella mujer. «¿Por qué revelarlo todo ahora? ¿Por qué no antes?». «Porque hay un tiempo para luchar y un tiempo para huir», dijo la mujer. «Y ahora están todos en peligro». La plaza, que antes había sido el centro de revelaciones y decepciones, ahora giraba como un vórtice de confusión. Mientras todo se intensificaba, Carlos miró una vez más a su alrededor. La ansiedad crecía.
¿Podrían escapar de este juego construido por sombras y mentiras? La pregunta flotaba en el aire. Carlos decidió. «¡Vámonos ahora!», gritó, tomando las manos de Ana y de Ana Sofía. Pero antes de que pudieran avanzar, un par de figuras encapuchadas se acercaron, y todo se detuvo. La figura del hombre tomó algo del bolsillo. «¡No se muevan!», ordenó. Un disparo resonó, y en ese instante la revelación golpeó a Carlos con toda su fuerza. Una sombra de traición se cernía sobre ellos. ¿Quién era realmente su madre? ¿Y quién estaba detrás de todo esto? El futuro de Carlos giraba en una espiral de incertidumbre, dejándolo atrapado en un laberinto aún más oscuro. ¿Qué demonios habían desatado al intentar descubrir la verdad? La plaza se convirtió en un mar de caos y confusión. Carlos miraba a su alrededor, sintiendo cómo todo se desmoronaba. Los murmullos se alzaban, revueltas de asombro, terror, preguntas. Y entonces, en medio del tumulto, lo inesperado ocurrió. Una explosión resonó en el aire, y el suelo tembló bajo sus pies. El sonido fue ensordecedor, como un trueno. Todos se dieron la vuelta, ojos desorbitados. Cuando el humo se disipó, una figura apareció en el centro, manchada de hollín, pero claramente herida. Era el hombre que había caído antes, pero ahora parecía diferente, más agresivo. «¡La verdad!», gritó. «La verdad está a punto de revelarse». El silencio que siguió fue aterrador. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué verdad?». Con un movimiento, el hombre mostró algo que llevaba en sus manos. Era un pequeño dispositivo, un objeto extraño que brillaba inquietantemente. «Este es el chip que nos ha estado manipulando. Mariana lo utilizó para controlarnos». Un murmullo colectivo emergió de la multitud. La incredulidad llenó el aire. Las miradas pasaban de Carlos a Mariana y viceversa. Con cada palabra, la distancia entre ellos se hacía más evidente. La mujer que había sido su amor, que había construido una vida a su lado, era ahora el centro de todas las miradas acusadoras. Carlos sintió que la tensión se apoderaba de su pecho. «¿Controlarnos? ¿Cómo es eso posible?», preguntó, sus palabras atravesando la confusión que lo invadía. El hombre herido se acercó más, con los ojos brillones de rabia. Mariana sí sabía lo que hacía. Todos hemos sido marionetas en su teatro, Carlos. Ha estado jugando con nuestras vidas y nuestras conexiones. «¡Cállate!», gritó Mariana, enfurecida. «Tú no entiendes nada. Este es un juego más grande del que piensas. La verdad es un arma, y tú no debes ponerla en manos equivocadas. Carlos, aléjate de él». Pero Carlos no podía tomar más decisiones basadas en las advertencias de Mariana. Su mundo se tambaleaba, cada día más desquiciado. Ana, que había estado observando, tomó valor. «¿Estamos hablando de manipulación mental?». Su voz tembló, pero su mirada era firme. «¿Qué otros secretos nos ha ocultado?». El hombre se giró hacia ella, su expresión desesperada. «Este chip contiene información. Información que podría destruir a Mariana y todo lo que representa. Ella nos ha dejado pistas, pero solo si estamos dispuestos a ver más allá de las ilusiones que ha creado». El aire se volvió denso, enrarecido por la tensión. Carlos se sentía atrapado, como si cada palabra fuera un ladrillo en la muralla que lo separaba de la verdad. «¿Qué tipo de información?». Carlomiro y sus miedos eclipsaron las posibles respuestas. Todos los secretos que había acumulado durante años volvían a su mente, al igual que la pérdida de su hija, y de la familia que nunca llegó a tener. La mirada de ese hombre herido le decía que estaba cerca. «Es complicado, pero implican a personas cercanas a ti. A tu madre». Los murmullos se intensificaron. «A ella también la está utilizando. No confíes en nadie». La revelación fue como un golpe en el estómago. «¿Qué?». Carlos sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Su madre?». «Mariana». Todo se enredaba. «¿Cómo puede ser? Ella es parte de este juego. Un juego que comenzó mucho antes de que tú nacieras. Eres el objetivo. Has sido el objetivo todo este tiempo». La confesión resonó, y el horror en los rostros de Ana y Ana Sofía se volvió palpable. «¡Basta!», Carlos gritó, su voz temblando entre la furia y la desesperación. La plaza se estremeció en un silencio abrumador. «No puedo seguir así. Esta verdad me aplasta.
Si todo esto es cierto, ¿quién soy realmente? ¿Un títere en manos de otros? La figura del hombre herido sonrió con tristeza. Tú tienes el poder de romper esas cadenas, Carlos. Pero para hacerlo, tendrás que facear a Mariana. Tiene más secretos de los que imaginas y no se detendrá ante nada. El chip te mostrará el camino, pero debes decidir confiar en él, o en tus instintos. Pero lo más sorprendente no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Con un movimiento rápido, el hombre se acercó a Carlos y le entregó el dispositivo. «Es tu elección», murmuró, antes de que una luz repentina iluminara el centro de la plaza. Todos se giraron. En medio de este nuevo caos, Mariana retrocedió. Su rostro pálido revelaba un miedo que nunca había mostrado antes. Las palabras de la figura resonaban en la mente de Carlos mientras el aire crepitaba a su alrededor. La pregunta estaba en el aire, más fuerte que nunca. ¿Podía realmente confiar en este aparato? ¿En esta supuesta verdad que lo rodeaba? La plaza se agitaba, pero Carlos sintió que todo se detenía mientras se preparaba para decidir su destino. ¿Podría enfrentar el abismo de secretos familiares? ¿O serían estas revelaciones la última chispa que encendería la catástrofe? Frente a él, el dispositivo comenzó a parpadear mientras las sombras se iban cerrando. Era el momento de enfrentar al monstruo que había sido su vida, al que parecía haber estado ingiriendo y escupiendo su propia historia. En ese instante, Carlos comprendió que si no tomaba una decisión pronto, podría ser demasiado tarde para todos. Los ecos de la explosión aún retumbaban en la plaza. El aire espeso se llenaba de polvo y confusión. Carlos, todavía sosteniendo el dispositivo en su mano, sintió el terror vibrar a su alrededor. ¿Qué clase de monstruo había creado Mariana y cómo había llegado a esto? La mirada decidida de Ana Sofía y el asombro de Ana Torres le instaron a mantenerse firme. «¡Déjalo!», gritó Mariana, su voz rasgada de desesperación. «Que se lo trague». Carlos se atrevió. «He estado a la sombra de tus secretos demasiado tiempo. Esto se termina aquí». La plaza parecía un campo de batalla. Gente corría, gritando, pero las sombras ocultas no estaban lejos. El hombre herido intercedió. «Carlos, no es solo un chip. He estado investigando, y Mariana ha convertido nuestra vida en un espectáculo». Carlos sintió la rabia arder dentro de él. «Eres un monstruo», le dijo a Mariana. «Has jugado con todas nuestras vidas. Solo quiero la verdad». Miró a los rostros familiares alrededor de él. Todos estaban atrapados en su retorcido juego. «Carlos, escúchame», suplicó el hombre herido, acercándose aún más. «Tú puedes romper el ciclo, pero debes decidirlo ya. Los encapuchados vienen y no son de fiar». Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. No había más tiempo. «Vamos a acabar con esto de una vez», gritó Carlos, su voz llena de determinación. Aprendió a confiar en su instinto, uno que había estado silenciado por años. Mientras se daba la vuelta, vio a Ana Torres y Ana Sofía mirando con anhelo. «¿Estás listo para la verdad?», preguntó Ana Torres, su voz temblando. Carlos asintió. «Juntos enfrentaremos a Mariana». Mariana los observaba con una mezcla de ira y frustración. «Están cometiendo un error», masculló. «Nada de esto se acabará. La verdad es más peligrosa de lo que creen». Carlos dio un paso al frente. «Si esa es la verdad, entonces estoy listo para enfrentarla. No seré parte de tus manipulaciones más». Justo entonces, una figura encapuchada emergió de entre las sombras. Avanzando con paso firme, nadie se mueve. El caos se intensificó. Las luces de la policía iluminaron su entorno. Carlos sintió que el aire se llenaba de electricidad. La figura levantó sus manos, y el miedo se apoderó de la plaza. «¿Quién eres?», Carlos gritó, sus ojos fijos. La figura retiró la capucha, y el rostro que apareció era el de su hermano. «Estás en peligro, Carlos. Tienes que salir de aquí». El mundo de Carlos se hizo añicos. «¡Eres tú!», gritó, sin poder contener la emoción. «¿Por qué no me dijiste antes? No es momento para eso. Necesitamos irnos. Ahora». El pánico era palpable. Carlos miró a Ana y Ana Sofía, entendiendo que la verdad
Había estado más cerca de lo que imaginaba, pero el tiempo se agotaba y la presión aumentaba. La plaza estaba a punto de estallar, y en un instante de claridad, Carlos supo que la única manera de hacer frente a Mariana y su mundo de secretos era unirse, no solo entre ellos, sino con todos los que estaban en peligro. «¡Juntos!», gritó, y la multitud se sintió inspirada, unida por la urgencia de la revelación. Sin embargo, en ese mar de caras conocidas había incertidumbre. ¿Podrían realmente confiar en el hombre que había estado oculto entre las sombras? La figura del hermano los miraba, pero ¿qué secretos escondía él también? Las luces azules comenzaron a girar, y el fragor se intensificó. Carlos sintió la adrenalina corriendo a través de sus venas. Era el momento. «Adelante, no miren atrás», rugió. Mientras se apresuraban, el destino de todos se tornaba incierto. Había un futuro que enfrentar, un abismo donde los secretos se entrelazaban en un juego peligroso. Y aunque Carlos no estaba seguro de lo que les esperaba, una chispa de esperanza brillaba en su pecho. Tal vez esta vez, la verdad realmente los liberaría. Y así, entre el tumulto de gritos y luces, dejaron la plaza atrás, conscientes de que la verdadera batalla estaba apenas comenzando. Y antes de que te vayas, escucha, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo.